Hola, Hola, buenas profe. tardes. Hola, profe. ¿Cómo Hola, está? bien, gracias. Hola, profe. Hola, vamos a esperar un minutito que vaya llegando gente y vamos a partir la clase porque hoy día les voy a presentar la cátedra. En esta hora, como no vamos a tener la sesión de la tarde, voy a trabajar con ustedes la cátedra porque me interesa que ya esta semana podamos avanzar en que ustedes puedan ir despejando dudas al respecto, ¿ya? La sesión es súper importante, ya se está grabando, es súper importante que puedan contar después con este respaldo, así que mi compromiso es que hoy día mismo, como he procurado hasta ahora, quede subida la cátedra. ¿Ya? Entonces voy a poner... Ya. Entonces yo les comentaba que lo que voy a hacer hoy día es darles la explicación de cómo se construye esta cátedra. Hay alguien que quiere entrar. Ya. Y para ello, yo les he dejado en el aula todas las indicaciones, las tengo aquí descargadas en mi computador, porque les hice algunos ajustes esta mañana, entonces lo que voy a hacer es mostrarles desde mi computador la cátedra, acá está, y voy a volver a subir esta edición porque hice algunos ajustes en términos de que la citación contextual ha cambiado desde el año que nosotros propusimos este modelo de trabajo con la profesora Marcela Jara. Entonces, ustedes van a tener que hacer la cátedra, esta en realidad es la unidad 1, ¿ya? Donde hacen una construcción de un instrumento de evaluación para la comprensión lectora. Tengan pendiente que me pueden ir interrumpiendo para aclarar dudas en cualquier momento o las pueden ir anotando, ¿cierto? Y después, al final, cuando yo les muestre también una cátedra desarrollada, ustedes pueden hacer consultas. Entonces, tienen esto, ¿cierto? Es la competencia aquí, de acuerdo a el programa, está puesta en el diseño. Van a tener que diseñar de acuerdo al marco curricular vigente. De hecho, lo primero que hacemos es revisar los objetivos de aprendizaje y dice allí en el contexto del proyecto educativo institucional, porque esto estaba pensado, ¿cierto?, en la malla, que fuera en concurrencia con la práctica, pero sabemos que puede que haya algunos acá que no están en práctica este semestre, ¿ya? Entonces, todos esos temas los vamos a discutir al final. Ahí están las unidades de competencia y los aprendizajes esperados, que son los que tienen correlato con el programa. Entonces, aquí están las instrucciones generales. No olviden ir imponiéndome con preguntas si es que hay algo que no les queda suficientemente claro. Primera indicación, para realizar este trabajo debe tener una pareja. Ya, su dupla de práctica, o si usted no está en práctica, buscar a alguien. Me es indistinto si ese alguien, por ejemplo, pudiera estar en el otro paralelo, ¿ya? No es problema eso porque yo estoy en ambos paralelos y aún cuando la profesora Harpa estaba completamente en el otro paralelo, siempre permitíamos que pudieran buscar un partner en otra parte, digamos. Si hay alguien que quiere ingresar. Ya, ahí entró la Valentina. Ya. Entonces, eventualmente también pudiera ser eventualmente de a tres, porque el trabajo es, como ustedes van a ver, es un trabajo intenso, es un trabajo bastante largo y por tanto pudiera ser también que lo realizaran de a tres si es que ahí queda alguien, por ejemplo, en una situación eh, de, de, no encontrar un compañero o porque el curso también tiene un número cierto que efectivamente va a generar que sea impar. Déjenme que está entrando gente todavía a la clase. Ya, entonces buscan un compañero y evidentemente, ¿cierto? Ustedes después me van a tener que hacer saber quién va con quién para yo eventualmente ver, ¿cierto?, cómo están conformados los grupos. Para la selección del libro, ya entonces usted tiene que seleccionar un libro, ya, un libro. Para la selección del libro, puede hacerlo a través de dos vías. La primera vía es desde la práctica, si la están cursando,
pueden emplear el libro del plan lector del curso asignado. Se excluye primero y segundo básico. ¿Qué quiere decir que se excluye? Es que no es posible, aquí no vamos a trabajar con libros de primero y segundo básico, vamos a trabajar de tercero a sexto, que es como está planificada esta asignatura. Por lo tanto, ¿cierto? Usted puede tomar los libros del plan lector del colegio o, dice aquí, aquí vamos, o bien podrá escoger de los que están en el Drive. ¿Cuáles son aquellos que están en el Drive? Entonces aquí yo me voy a cambiar, díganme si se sigue viendo. Sí, profe, se ve todo. Que a veces como en el Drive uno se cambia de pantalla y hay que como que activarla de nuevo. Ya. Ya me quedo agarrada esta cuestión. Este es el aula, y yo en el aula les dejé ayer una carpeta, lo voy a agrandar, les dejé una carpeta acá, al final de la primera unidad, o sea, les dejé un acceso, un link de acceso a un Drive. Ahí está. Dice repositorio de textos escolares y sugerencias para plan lector agrupadas por curso. Entonces, usted hace clic aquí, tienen permiso, es cosa de que cliquen nomás y debiera llevarlos a este Drive. Y en este Drive van a encontrar dos cosas. Van a encontrar textos escolares, que los dejé ahí porque los vamos a ocupar en una actividad la próxima semana para hacer análisis de estrategias para antes, durante y después de la lectura en los textos escolares. Una situación que la moví para la próxima semana porque hoy día vamos a tener solo este bloque de clase. Recuerden que la universidad mandó una disposición de que hoy día las actividades se terminan a las 13:30. Y aquí arriba van a encontrar carpetas, ¿ya? Entonces, estas carpetas dicen, por ejemplo, plan lector tercero básico, sexto, quinto y cuarto. Cuando usted ingresa acá, se va a encontrar con dos textos, ¿ya? Por ejemplo, se va a encontrar con este que es de carta en carta, que yo el año pasado lo subí, que es este libro que está acá, ¿ya? Este que tengo acá, que es un libro que se lee en tercero básico habitualmente, y lo subí acá, pero una estudiante del otro paralelo me dijo que no estaba completo, ya que no estaba completo, y ella me mandó un link de donde ella, porque a ella le pareció súper interesante la temática, y me mandó el link donde está el libro completo para leerlo así. No se puede descargar en PDF, sino que uno lo tiene que leer en el mismo computador, ¿ya? Y lo voy a subir, ¿ya? Y acá está, por ejemplo, este otro que se llama Seguiremos siendo amigos, que yo escogí estos dos libros, pueden ser otros también. Lo que pasa es que el año pasado, cuando nosotros partimos con las clases en línea y tuvimos que buscar, ¿cierto?, cómo suplir los textos escolares, evidentemente, ¿cierto?, hay textos que no todos los textos están digitalizados. Estos Alfaguara, hay algunos que están digitalizados y yo busqué y fui viendo qué textos estaban liberados y armé una carpeta, ¿ya? Textos que se leen habitualmente en el colegio, como este, por ejemplo, que trata sobre la Es un separación clásico. de dos amiguitos, ¿cierto?, que están como en cuarto grado y que tienen que enfrentar, ¿cierto?, el que uno se vaya a vivir en una ciudad lejana y están súper preocupados por cómo van a hacer que su amistad no se muera, ¿ya? Entonces son temáticas de ese tipo. Este otro, que es el que yo tengo en mis manos, ¿cierto?, es súper interesante porque narra la historia de un abuelo que es analfabeto y que tiene este nietecito que está recién yendo a la escuela, pero y tampoco sabe leer y escribir, ¿ya? Entonces, el niño tiene tanto amor por su abuelo que elude ir a la escuela y le gusta quedarse con su abuelo en casa. Y en un momento ellos se enojan, dejan de hablarse y deciden contarse por carta lo enojados que están, pero ninguno de los dos
leía. Por lo tanto, ¿cierto? Las cartas ahí aparecen a través de un intermediario. Ahí la Samantha dice, yo leí de carta en carta, es muy lindo, sí, es un texto muy lindo. Entonces, yo les voy a dejar subidita después una hojita, un Word, con el link que me mandó la compañera en la mañana, donde está el libro completo. ¿Ya? Entonces, esos, por ejemplo, están ahí en la carpeta de tercero básico. Luego, por ejemplo, si nosotros seguimos en orden, aquí está la carpeta de cuarto básico que tiene dos textos. Dos textos que son de literatura como clásica infantil. Uno que está bajo la edición de Alfaguara, que es este, que se llama El pequeño Nicolás, ¿cierto? Que es de Sempé y Goscinny, y que cuenta las historias de este chico que es Nicolás. Les voy a mostrar el índice. Este es un libro que está también súper bellamente ilustrado, ¿ya? Déjenme mostrarles, y que tiene una colección de aventuras, ¿cierto? Que va viviendo este personaje que habitualmente se está metiendo en situaciones, ¿cierto?, conflictivas y que a través de su ingenio las va resolviendo. Entonces está este libro también. Si ustedes dicen, oh, tiene 195 páginas, pero es un texto para niños, ¿cierto?, que tiene mucha ilustración, es un texto que está muy bellamente ilustrado también, muy al estilo, por ejemplo, como de Mafalda, ya las ilustraciones. Entonces está ese texto, y al lado hay un clásico de los clásicos de la literatura infantil, que es Oliver Twist, ¿ya? Este es un libro que está en una edición para leerla en PDF, no tiene ilustraciones, porque de Oliver Twist hay una infinita cantidad de ediciones. En este caso es una funcional para la lectura, pero relata la historia, ¿cierto?, de este muchacho huérfano que vive su vida en la calle y que tiene que sobrevivir, ¿cierto?, con su ingenio, con su astucia, en un entorno londinense, ¿cierto?, muy crudo y muy frío para la infancia, en el relato que está en el texto. Es un clásico de la literatura infantil, es Charles Dickens, ¿ya? Yo creo que uno como profesor, ¿cierto?, de educación básica no podría no conocer a Charles Dickens o saber algo de su obra. Luego, para quinto básico, les dejamos estos dos textos, nada que ver, abrí el libro de quinto. Les dejamos estos dos textos, aquí está. Les dejamos dos textos clásicos de la literatura infantil también, que pueden ser otros. O sea, estábamos pensando en Judy Moody, que también podrían usarla porque ya está digitalizado para quinto básico. ¿Cuál dejamos? A un clásico escritor, ¿cierto?, y no solo de literatura infantil, sino que de las letras universales, como es Oscar Wilde, que probablemente, aunque ustedes no lo recuerden por su nombre, deben haber leído algo de él en el colegio, ¿cierto? Tiene relatos como El gigante egoísta, El príncipe feliz, está este que es El fantasma de Canterville, El retrato de Dorian Gray, entre muchas otras. Y este es un relato no muy largo, es bastante breve en realidad pero se mueve entre la temática que a los chiquillos a esta edad les gusta mucho, que es esta cosa entre el misterio y el terror, ¿ya? Y entonces cuenta la historia de este espíritu que vaga en un castillo a donde llega a vivir una familia, y que vaga justamente porque está buscando, ¿cierto?, la paz de su alma, y entonces esta familia va a descubrir qué es lo que ocurrió con el hombre y la mujer que vivían en esa casa. Entonces es un relato ágil, de rápida lectura, y es muy entretenido. Y al lado de ese está este libro que yo no sé si alguien tuvo la oportunidad de leerlo en el colegio. También hay una película, que es El jardín secreto, de la Frances Hodgson. ¿Alguien lo leyó en el colegio? ¿Vio la película? Yo lo tengo, profe, lo leí, pero no por el colegio. Ya, lo tiene y lo leyó. Ya, yo diría que usted al tiro tiene que usar este texto. También está en una versión así fome, tengo que decirlo, porque es una versión también funcional, ya, para la lectura funcional.
Y este es un texto muy recurrido en los planes lectores, que cuenta la historia, ¿cierto?, de Mary Lennox, que es una niña que vive en la India con sus padres, y es una niña muy consentida y muy mimada, que sabe hacer muy pocas cosas por sí misma, y en un momento, ¿cierto?, sus padres fallecen, y ella es enviada a Inglaterra a vivir con un tío en una enorme casa en el páramo, con un tío al que ve poco, muy huraño, muy arisco, y en la casa esta había un niñito que había nacido con algunos problemas físicos y estaba también oculto dentro de la casa. Y entonces Mari enfrenta una vida bien sola, bien de abandono, pese a que está, ¿cierto?, con sus necesidades cubiertas, y entonces va a tener que redescubrir cómo sobrevivir, cómo hacer amigos, cómo volverse, ¿cierto?, una persona útil. Es un texto muy bonito, bellamente escrito, de ágil lectura, y también algo que yo recomendaría que sí o sí un profesor de educación básica debiera leer. Lo mismo con sexto básico. En sexto básico hay dos textos. Uno que es un texto que se lee entre séptimo y octavo, incluso yo he visto que lo leen en primero medio, pero queda bien para sexto, que es Las chicas de alambre. No sé si alguien leyó Las chicas de alambre. Sí, yo, profe. Este es de Jordi Sierra y Fabra, también otro gran escritor de literatura infantil, de los escritores vivos más famosos, ¿cierto?, que hay, español, y que nos deja este texto que también está en una edición, ¿cierto?, sin imágenes ni nada, porque son ediciones funcionales, que cuenta la historia, ¿cierto?, de un grupo de muchachas muchachas muy, muy chicas, muy adolescentes, que entran en el mundo del modelaje y que van a experimentar todo lo que implica, ¿cierto?, la carga de cumplir una expectativa de un estereotipo que se le impone a las mujeres respecto de cómo verse físicamente, ¿ya? Y todo lo que eso puede afectar sus relaciones, su entorno, las hace tener conductas autodestructivas, y hay toda una trama bien interesante entre medio, ¿ya? Es un texto para chicos más grandes este. Yo no recomendaría este texto en cuarto o en quinto básico, creo que sexto queda súper bien. Es un texto más largo, pero yo creo que leer a Jordi Sierra y Fabra también eh, es una condición de hacer clases en educación básica. Y al lado hay un texto de otro gran escritor de las letras universales, que es Robert Louis Stevenson, que es autor, entre otras cosas, por ejemplo, de La isla del tesoro, que capaz que hayan tenido algún profe que se los haya dado a leer en el colegio. Y hemos seleccionado este texto, que es El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es un libro más complejo. Diría yo que entre Las chicas de alambre y este es más complejo de trabajar con los niños. Es un relato súper interesante y que narra la historia de este doctor Jekyll, ¿cierto?, que está experimentando con algunas sustancias químicas, y de pronto, ¿cierto?, le pasa que tiene una reacción su cuerpo a estos tratamientos que él estaba probando, y aparece, ¿cierto?, transformándose en algunos momentos de su vida en este Mr. Hyde, que es su archinémesis, pero que es el mismo, muy violento, muy sanguinario, y entonces hay una lucha, ¿cierto?, entre Dr. Jekyll y Mr. Hyde, siendo ambos la misma persona, que evidentemente usted lo entiende como una metáfora a estas alturas de la vida, pero es un texto que también tiene como contexto un Londres, ¿cierto?, donde ocurren estos crímenes también cometidos por Mr. Hyde, ¿ya? Y vamos viendo en el relato cómo Mr. Hyde de a poco se va apropiando de Dr. Jekyll y la lucha entre ambos. Entonces, y ahí no hago más spoiler y me vuelvo. Entonces, tienen estas posibilidades. Pueden también, si tienen una biblioteca, si tienen hijos, hermanos o libros,
pueden seleccionar otros. Por ejemplo, ya, aquí está, mírenlo físicamente, un texto como de carta en carta. Yo tengo muchos textos porque son los que han leído mis hijos, ¿cierto? Pueden buscar algunos otros textos de estas colecciones, es Alfaguara, Santillana, que estén disponibles para leer y simplemente ustedes lo comunican, pero tienen que leer evidentemente el texto en su versión completa. ¿Ya? Entonces, el acceso a esto, repito, está a través de el aula, ya con este repositorio. Entonces, ahora me vuelvo a la cátedra. Uy, el Leo estaba afuera ya, esperando el Leo. Ya, entonces, ya sabemos que usted puede tomar el libro de la práctica. Si en su práctica ya ha logrado instalarse bien y ha preguntado si es que le toca, porque puede que les toque primero y segundo básico, y en ese caso, ¿cierto? Van al repositorio, pero si les toca tercero, no está de más preguntar, y a lo mejor, ¿cierto? Pueden hacer una contribución pensando inmediatamente en actividades para el libro. Ojo, esto está pensado no en contexto de virtualidad. Ya vamos a hacer el ejercicio de pensar esta secuencia didáctica con clases presenciales. Por eso es que a lo mejor no van a poder sugerir muchas más actividades para sus profesores, y no sé si los profesores van a, no sé, destinar tanto tiempo en los planes lectores hoy día que tienen tan poquitas horas de conexión y que probablemente esas horas de conexión están puestas en el desarrollo de las habilidades desde otra perspectiva, ¿ya? Entonces, no hay complicación con eso. Dice acá, pueden emplear el libro del plan lector, excluye primero y básico, primero y segundo, o bien podrá escoger de los que están en el drive. ¿Qué se hace a posteriori? Usted ya tiene seleccionado el texto, entonces tiene que estructurar la secuencia didáctica. Para ello va a tener que ir a las bases curriculares y seleccionar objetivos de aprendizajes asociados a lectura que se puedan vincular en la secuencia didáctica con escritura y oralidad. O sea, lectura, ¿cierto?, es el corazón de esta secuencia didáctica, pero nosotros sabemos que cuando uno está en el aula, trabaja integradamente la oralidad y también la escritura. Por lo tanto, va a tener un objetivo no priorizado, no van a trabajar con el currículum priorizado, van a trabajar con las bases curriculares. Eso se me olvidó decírselo el otro paralelo, pero no es el currículum priorizado. Y ustedes buscan un objetivo de lectura y buscan uno de oralidad y uno de escritura que puedan dialogar con este de lectura. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Tienen que tributar al desarrollo del OA de lectura los de oralidad y escritura. La selección de objetivos implica que la secuencia contenga actividades que permitan el desarrollo de estos objetivos de aprendizaje. Supongamos que usted se eligió un OA de escritura y nunca hizo ninguna actividad tendiente a que los niños, ¿cierto?, escribieran. Recuerde que los OA tienen indicadores. Usted puede seleccionar aquellos que sean pertinentes para el trabajo que va a desarrollar. Se los voy a mostrar también en un ejemplo posterior. Debe usar la siguiente tabla para registrar los objetivos. Entonces ustedes tienen ahí objetivo de aprendizaje principal, de lectura, los de articulación que son oralidad y escritura. Acompañamiento lector. Diseña actividades de acompañamiento lector para antes, durante y después de la lectura, que es SOLE. Objetivos y estrategias de lectura desde la teoría de la comunicabilidad, Cubo Severino, que se los voy a dejar subido hoy día, que es sobre estrategias de lectura, que sean coherentes con la posterior evaluación que realizará con el instrumento diseñado. Debe considerar un mínimo de 4 o 5 sesiones. Para organizar las sesiones de clases, emplee la tabla que está más abajo. Señala claramente si empleará bloques de 45 o 90 minutos. Entonces, fíjense aquí que tienen una tabla que dice meta de la sesión, descripción de la actividad y estrategia de comprensión lectora utilizada, tiempo destinado y recursos, ¿ya? Entonces, acá yo les he puesto un asterisco que dice redacte la meta partiendo con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, elaborar predicciones sobre el tema para acercarnos a la lectura del texto.
Para cada una de las sesiones, usted tiene que establecer una meta, ¿ya? ¿Cómo distribuyen ustedes las sesiones? Va a depender de lo que diseñen. Por ejemplo, usted podría pensar en que va a tener una sesión de 45 minutos para las actividades de antes de leer. Entonces, en esta actividad, ¿cierto? Para antes de leer, usted va a trabajar con el texto, lo va a proyectar en un data, o lo va a tener, o va a ir a la biblioteca, ha ido a la biblioteca, al CRA, y se ha traído todos los ejemplares que tiene, y los juntó, si tiene, no sé, 30 niños y 10 textos, los habrá sentado de a tres, y les habrá pedido, ¿cierto? Que miren el texto, que vean la portada, además usted la proyectó, y vamos a decir de qué creemos que se trata este texto, si saben, si han recibido alguna carta alguna vez, si han visto, porque los niños de hoy día cartas no han visto, po. Si saben cómo se escribe y se envía una carta, cosas que los niños no saben, esto de poner el remitente, la dirección, esas son cosas que están fuera del conocimiento previo de un niño y habría que explorarlo. Entonces usted va a tener una primera sesión de 45 minutos, donde va a trabajar, ¿cierto?, conocimiento previo y además va a hacer predicciones a partir de lo que estamos viendo. ¿Ya? Estamos viendo que hay una carta, hay letras de fondo, se ven dos personas, etc. ¿Ya? Y va a tener, por ejemplo, 2 sesiones para durante la lectura. ¿Ya? Y en esas 2 sesiones, por ejemplo, después de haber hecho la primera parte, le va a pedir a los niños que tienen que traer leído, no sé, desde la página 7 hasta la página, desde la casa, desde la página 7, no sé, hasta la página 11. Y luego en clase usted va a trabajar lo que los niños leyeron, porque en esas páginas, ¿cierto?, se presenta a los personajes. Ya son las páginas principales donde dicen el abuelo era tanto, el niño era tanto, como lo hacíamos con Judy Moody, que sabíamos que leyendo el primer capítulo, ¿cierto? Teníamos ya una idea de cómo era esta niña, cómo era su familia y qué era lo que a ella le pasaba en el colegio, ¿ya? Entonces, y después la siguiente, y va a tener alguna actividad asociada de comprensión lectora y va a tener una tercera sesión que también va a ser de durante la lectura y va a tener una cuarta sesión, ¿cierto? Que son preguntas cuando suponemos que los niños ya terminaron de leer. Varias cosas señalar aquí. No necesitan ser sesiones contiguas. Ya, me explico, o sea, puede que haya un espacio entre medio en el que suponemos que los niños se terminaron de leer el libro. Y supongamos que la cuarta sesión, usted la va a hacer la última clase antes de la evaluación. ¿Ya? O sea, ustedes pueden jugar con el diseño. Lo que no pueden tener, a lo mejor, no sé, 8 clases, porque en términos concretos, el plan lector, ¿cierto?, se está integrando al aula, pero ningún profesor podría estar un mes solo dedicado a trabajar un libro, a menos que este profesor fuera tan mateo, que su diseño fuera tan espectacular, que todo lo que hace está integrado, usa como referente el texto. El manejo de la lengua, vocabulario, gramática, textos, tipos de textos, todo está integrado ahí, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que programarse para si van a tener sesiones de 45 o 90 minutos y la descripción de lo que van a realizar ahí. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Luego, justificación del enfoque de desarrollo de las estrategias lectoras. Y aquí usted lo justifica desde la teoría. Identifique el tipo de enfoque y estrategias de comprensión lectora que subyacen el desarrollo de sus clases, explique y comente críticamente cada uno de los aspectos, utilizando para ello citas de la bibliografía utilizada para esta unidad, una plana máxima. Y luego viene el instrumento de evaluación. Lea el libro correspondiente al plan lector y construya un instrumento de evaluación que considere, ¿cierto?, preguntas. Y aquí está la estructura de la prueba que ustedes van a tener que elaborar. Van a tener un ítem de selección múltiple, un ítem de respuesta abierta corta
y un ítem de transferencia de registro semiótico. Por eso es que nos hemos estado preparando en los talleres para hacer preguntas. ¿Ya? La semana pasada, por ejemplo, ustedes tenían un taller donde tenían que confeccionar preguntas y eso yo lo voy a revisar y vamos entonces vamos a ir mirando si esas preguntas son adecuadas para lo que pretenden medir. ¿Ya? Entonces dice, selección múltiple. Se presenta una serie de alternativas entre las cuales se encuentra la correcta. Esta técnica puede medir diversos constructos, tales como coherencia global, modelo de situación, que es lo que hemos estado viendo, base textual, etc. Deben redactar 12 reactivos, es decir, 12 preguntas o instrucciones a partir de las cuales se puede llegar a una respuesta. Recuerden que nosotros vimos la semana pasada que las preguntas seguían una lógica. Por ejemplo, cuando pongo signos de interrogación es cuando estoy construyendo una interrogante de determinada manera. Cuando pongo dos puntos, cuando lo que quiero es que el estudiante busque qué idea completa la idea de arriba. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hemos estado trabajando en clases anteriores. ¿Ya? Las preguntas deben pertenecer a los niveles de comprensión lectora de Van Dijk y Kinch, es decir, código de superficie, base textual y modelo de situación. Esto está demarcada, quiero repetir ya. La respuesta a cada reactivo debe tener 4 alternativas. No se pueden incorporar ninguna de las anteriores o todas las anteriores, que eso también lo vimos, ¿cierto?, en sesiones anteriores. Y aquí hay un ejemplo. Dice, revise lo que se ha realizado en la hora de taller. Además hay una indicación ahí. Y aquí hay una pregunta que, si ustedes se fijan, está puesta con interrogación, porque es una pregunta de respuesta directa, como decíamos. ¿Por qué los padres salen durante la noche junto a la abuela, dejando sola a la protagonista? Y ahí están las 4 alternativas, ¿ya? 12, tienen que construir 12 de estas. Ya les voy a decir cómo les sugiero yo que las construyan, porque tienen que cubrir los 3 niveles de representación. Luego tienen una respuesta abierta corta para una pregunta como esta, ¿ya? Acá. ¿En qué momento del día ocurrió el accidente? En la mañana, cuando iban al colegio. Si ustedes se fijan, es una respuesta súper directa, pero que el estudiante tiene que escribirla, ¿ya? Entonces, dice acá, se presenta una pregunta cuya respuesta es breve y directa. Esta técnica se utiliza también para medir información literal, o sea, es muy cercano a lo que hacemos con preguntas del tipo de código de superficie. Es muy parecido a aquello. Y además deben incorporar algo que todavía no hemos visto, que lo voy a explicar aquí, pero que lo van a leer después en uno de los textos. Deben incorporar una pregunta de lo que se denomina transferencia de registro semiótico. Y les dejé un ejemplo. Dice, se solicita expresar lo comprendido a través de la reconfiguración de la información. Puede ser con un esquema, con una tabla, con un mapa conceptual o con un dibujo en específico. Entonces, es como yo les he pedido, por ejemplo, que lean un texto y hagan un mapa conceptual. Lo que ustedes están haciendo es transferir esa información a otro sistema, que es el sistema de representación que nos permite, ¿cierto?, el mapa conceptual. Por ejemplo, con un dibujo también. La típica pregunta esta de dibuja la escena que más te gustó, está en esta lógica de la transferencia de registro semiótico. Ya les voy a mostrar un súper buen ejemplo de una secuencia didáctica elaborada en años anteriores. Esta técnica se utiliza generalmente para medir macroestructura y modelo de situación. Entonces aquí yo les puse un ejemplo, dice, escoge una escena del cuento que te parezca la más relevante de la historia y represéntala en un dibujo y ponle título. Porque el título es un indicador también de comprensión, ¿ya? Ahí termina esa parte y luego tienen que transferir esta prueba
a esto que es la tabla de especificaciones. ¿Qué es una tabla de especificaciones? Es una matriz como esta que permite observar la prueba, ¿cierto?, de manera analítica. ¿Qué es lo que mide, ¿cierto? ¿Qué es lo que se está midiendo? ¿Cuánto pesa eso que se está midiendo en el total de la prueba? ¿Cuál es el puntaje y cómo se corrige? Eso es una tabla de especificaciones. Entonces, en esta tabla, que ustedes está llena aquí con ejemplos, pero que debiera estar vacía para ustedes, acá tienen que poner el nivel de comprensión o de representación, si es código de superficie, si es base textual, si es modelo de situación. El número de la pregunta, ¿ya? Acá, por ejemplo, dice 1, 3, 2, porque, no sé, está ordenado de esa manera. Acá tienen que poner el objetivo. ¿Qué mide la pregunta? ¿Qué mide la pregunta? Por ejemplo, acá dice, lo que se mide es que recuerda el nombre del personaje principal asociado a un acontecimiento del cuento. Acá, base textual dice, establece relaciones entre ideas principales del texto. Acá en modelo de situación relaciona un acontecimiento de la narración con una secuencia discursiva. Si ustedes se fijan, como era de esperar, los pesos, que esto lo voy a explicar en detalle después cuando veamos evaluación, el paper de evaluación. Los pesos son distintos, porque una pregunta de modelo de situación tiene mucha más demanda cognitiva que una pregunta de código de superficie. Y una pregunta de base textual tiene mucha más demanda cognitiva que una de código de superficie. Ustedes podrían hacer una variante acá, ¿ya? Si sus preguntas de base textual están súper bien formuladas y usted siente que allí está lo medular de la... está lo medular de la evaluación, lo que tiene que hacer es ajustar los pesos, ¿ya? Entonces aquí todas las preguntas de código de superficie tienen un 3% del peso, las de base textual un 5% y las de modelo de situación un 7%. ¿Qué implica esto para este instrumento? Que es algo que se hace muy raramente en las pruebas. Es que, uy, se me va a acabar la batería. Denme un minutito, porque si se me acaba la batería, nos vamos a ir a negro y voy a tener que buscar mi cargador. Déjenme. No solo nos vamos a ir a negro, sino que se va a cortar la grabación. Me voy a mover a donde tengo mi cargador. Ahí está grabando, ya. ¿Qué me estaban diciendo? Parece que no está grabando la clase. No, si la estaba grabando, la puse en pausa cuando me moví a buscar el cargador nomás. Y la estaba grabando. Para que no quedara, ¿cierto?, estos espacios en blanco que igual después pesan cuando ustedes ven las grabaciones. Ya, entonces les agradezco el... No, si se estaba grabando la clase. Ya, ahora retomé la grabación. Ya, entonces vuelvo acá a compartirles la pantalla para mostrarles un ejemplo. Yo les dejé en el aula ejemplos. En la carpetita que dice Cátedra 1, dejé temporalmente ahí un par de ejemplos para que ustedes los vean. Entonces, aquí hay un ejemplo de la Cátedra 1. ¿Cómo se debiera ver esto? Esta no es un ejemplo así que digamos, ya, esto es el máximo logro, sino que es una que está en construcción. Porque de hecho, en el momento en que ustedes empiecen a trabajar su cátedra, van a tener tutorías de acompañamiento para que puedan ir haciendo el desarrollo. De hecho, si ustedes se fijan, esta que les subí, tiene incluso comentarios al costado, ¿ya? Pero es para que ustedes vean cómo se debiera ver esto. Ahí, si ustedes se fijan, esta la elegí porque me encanta la elección de OAS que plasmaron acá. Y acá, si ustedes se fijan, está el OA central, que es de lectura, que es profundizar su comprensión de las narraciones leídas, y acá hay 4 indicadores de objetivo que están súper bien seleccionados. Recuerden ustedes que los OA a veces tienen muchos indicadores del objetivo hacia abajo, y uno puede seleccionar cuáles de ellos son pertinentes para lo que van a hacer. Acá
dialoga con que es participar activamente en conversaciones grupales sobre los textos leídos o escuchados en clase, y además escribir cartas, instrucciones, afiches, reportes, etcétera, usando 2 indicadores nomás: formato adecuado y mensaje claro. Entonces, ahí están los 3 objetivos de aprendizaje. Luego vienen las sesiones, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, la meta de la clase es identificar el texto que se trabajará mediante la observación y descripción para realizar hipótesis respecto a su contenido. En este caso, el texto es La cama mágica de Bartolo, de Mauricio Paredes, escritor chileno, ¿cierto? Hay una serie de textos que son las aventuras de este chico Bartolo, y este primer texto cuenta la historia de un niño que se va a dormir y su cama entonces era como que despegaba cuando él se acostaba, y él viajaba por varios lugares, y en uno de esos lugares tiene una aventura que es la que está contada en este libro. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está la estrategia del momento antes de leer, ¿ya? Y está descrito cómo se va a introducir el tema del libro. Entonces, por ejemplo, voy a ir acá, ¿ya? Se presenta el cuento, no es un cuento, es una novela infantil, realizando la conexión entre espacio seguro y la cama como espacio seguro. O sea, tú tienes un espacio seguro, nos sentimos así, y la cama como el espacio seguro en el cual Bartolo deja volar su imaginación y llega a lugares fantásticos. Se les presenta la portada. ¿Qué es? ¿Cierto? Las preguntas son absolutamente mejorables, ¿ya? ¿Quién escribió el libro? ¿De qué se trata? ¿Quién podría ser Bartolo? ¿Qué pasará con su cama? ¿Por qué será mágica? Y todo aquello que tiene que ver con el que los niños hipoteticen a partir de mirar, ¿cierto?, la portada del libro. Que yo les decía, aquí puede ser, como en el ejemplo que les di anteriormente, que era de carta en carta, tú puedes tener proyectada la portada del libro, puedes tener varios textos en la sala para que los niños los manipulen, en fin, o sea, ahí vamos a ver con qué recursos, ¿cierto?, tú vas a armar esta parte de la secuencia didáctica. Dice, después de las preguntas se les propondrá a los estudiantes leer el primer capítulo del texto, que es la presentación de Bartolo, para ver si nos responde alguna de estas interrogantes. Este será el objetivo, nuestro objetivo de lectura. Recuerda que cuando leímos a Solé y lo discutimos, era el objetivo, ¿cierto?, orienta al lector. ¿Ya? Entonces, luego en esta secuencia didáctica son muchas las sesiones, muchas. Nosotros lo planteamos entre 4 o 5, y cada una de ellas tiene que ver con posicionar a los niños en el momento antes, durante. La siguiente sesión es durante, dice conocer las características del personaje principal a través de la descripción de este para comprender los sucesos que ocurrirán en el texto. ¿Ya? Entonces, me gusta mucho lo que plantearon acá. Miren, porque usaron una estrategia de transferencia semiótica. Dice, se parcela el libro para poder realizar el acompañamiento del lector. Se indica la forma en que se dividió, adelante se indica la forma en que se dividió, este acompañamiento se realizará por clase y procederá a indicar las mediaciones que se harán. Ojo, tú puedes considerar, por ejemplo, que no vas a tener clases contiguas, es decir, hoy día vamos a trabajar en 45 minutos, vamos a trabajar el momento antes de la lectura. Yo creo que para una portada, si tú no vas a entrar a la lectura, no necesitas más de 45 minutos. La siguiente sesión va a suponer que los niños ya empezaron a leer y que traen leído, ¿cierto?, hasta la página 15. Por lo tanto, tu trabajo en esta segunda sesión va a ser trabajar con la página 15, porque como yo te explicaba adelante, esto significa que en esas primeras 15 páginas están presentados los personajes y está avisorado el conflicto narrativo, ¿ya? Entonces vas a pedirle a los niños que traigan leído, y esta sesión va a ser para trabajar, por ejemplo, como en este caso, ¿quién es Bartolo? Y miren lo que utilizan acá. Dice, se leerá en conjunto la presentación de Bartolo, se realiza modelamiento. Hay una lectura conjunta acá.
Después se plantean preguntas de lo que ya se ha leído, y según lo contestado por los estudiantes, se utilizará aquí una herramienta de sistematización. No olviden lo que ya aprendieron, herramientas de sistematización metalingüísticas y metacognitivas. Ustedes eso ya lo saben, ya lo saben. Estas estudiantes lo sabían, y entonces se traen estas herramientas. ¿Y cómo lo hacen? Según lo contestado por los estudiantes, se realizará esta herramienta que es un asociograma, ¿ya? Que ayuda a organizar las principales características del personaje. Entonces, un sociograma, ¿cierto? Es que tú dibujes, tenga un recorte del personaje en el centro y vas agrupando todas las características que el libro le atribuye a este personaje, ¿ya? Y además esto dice, finalmente se realizan predicciones respecto a lo que podría pasar en los siguientes capítulos. Recuerden que, tal como lo plantea Solé, las predicciones no solo están al comienzo, sino que pueden estar también, ¿cierto?, en momentos claves de la lectura. Entonces, leímos hasta la página 15, probablemente hay niños que siguieron leyendo, pero pensemos que leyeron hasta ahí, y entonces podríamos preguntarles al final de esta clase, decir, ya, ¿qué creen entonces ustedes que le va a pasar a Bartolo que salió volando en su cama mágica y se encontró con este personaje? ¿Ya? Y así sucesivamente, si ustedes se fijan, ¿ya? Van desarrollándose. Este tiene muchas sesiones. La idea es que puedan tener, me voy a saltar, porque aquí está cubriendo además, recuerden que aquí tienen que cubrir los otros OA. Voy a avanzar hasta la última sesión. Estas son muchas, ya, muchísimas. Ya, acá a la de después. Terminaron de leer, y entonces la meta es caracterizar los personajes del cuento mediante la construcción de afiches para concientizar sobre el cuidado de los animales nativos, porque para allá va el texto, ¿cierto? El resto de los personajes con los que se encuentra Bartolo son personajes de la fauna nativa chilena. Y recuerden además que estas estudiantes habían seleccionado un OA que era escribir para comunicar, y decía afiches, entre otras cosas. Entonces, aquí dice, se llevarán fichas de los animales, ¿ya? Porque en algún momento hicieron fichas, donde los alumnos tendrán que poner las características de ellos. De hecho, aparece un zorro, un puma y una chinchilla como personajes en este libro. Según esto, se les presentarán los índices de riesgo que tienen estos animales en nuestro país. Se les propondrá realizar afiches para concientizar a las personas sobre el peligro que corren estos animales, qué sé yo, ¿ya? Y vinculado entonces con la lectura del libro. Y luego viene la prueba, o sea, viene la justificación teórica. Mírenla ahí. El enfoque que subyace a las sesiones, un modelo socioconstructivista, esto está dicho en Parodi, está dicho en Solé, en el cual el profesor y alumnos van construyendo aprendizaje y van haciendo una justificación que es de corte teórico, pero que la van discutiendo. Miren, así dice, se fijaron objetivos de lectura para que comprendieran el propósito tanto explícito como implícito de esta, ya que los alumnos realizan la lectura independiente, leen solos en casa, con el objetivo de leer para aprender. Eso es todo lo que está dicho en Solé, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, se construye aquí una argumentación que justifica el enfoque de tus actividades y las respalda teóricamente. Luego de ello viene la prueba. Aquí está la prueba. Aquí está la tabla de especificaciones. Entonces, si ustedes se fijan, estas estudiantes a las preguntas de base textual les asignaron un peso del 8% con un puntaje asociado de 3 puntos. A las de código de superficie les asignaron 2 puntos, y a las de modelo de situación, ¿cierto?, les asignaron 4 puntos. Vamos a mirar algunas preguntas. Entonces dice así, esta es una pregunta de modelo de situación, ¿ya?, que es la número 5 de la prueba, y dice, vincula un hecho de la narración con sus creencias personales, modelo de situación. ¿Por qué Oliverio se cambió el nombre la primera vez que se presentó con Bartolo? A,
para parecer interesante, importante al presentarse con Bartolo, porque era su antiguo nombre, porque era el nombre de su padre y quería honrarlo, porque siempre había querido llamarse así. Es una pregunta que se mueve muy en el límite entre base textual y modelo de situación, ¿ya? Aquí hay una de código de superficie que es recuperar información. ¿Dónde vivía Valentín? Se recupera información, ¿ya? Voy a buscar una de base textual para mostrarle. Las preguntas aquí están todavía sujetas a mejora, ¿ya? Mire, esta, por ejemplo, base textual. Conecta dos acontecimientos del cuento. ¿Qué tuvieron que sobrepasar para llegar hasta donde se encontraba Sofía? ¿Ya? Esta. Relaciona un hecho particular con un término utilizado en la narración. ¿Por qué la ciudad donde vivía Oliverio Pascual se llamaba la ciudad asombrosa? Esa está súper buena, esa pregunta. Entonces, está construido la prueba, que esta prueba hay que darle hartas vueltas, hay que mirar las preguntas, requiere mucho afinamiento. Ahí están las 12 preguntas. Luego, me faltaron las dos últimas. Si se fijan en este desarrollo todavía no están las dos últimas, las de respuesta abierta, pero luego les voy a mostrar cómo quedó la prueba. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está la ficha del libro, ¿ya? Aquí está la ficha del libro, y luego está la crítica literaria, acá. Ya está el resumen con un título que ustedes le ponen, entonces aquí le pusieron Los animales son nuestros amigos, y eligieron como temática, ¿cierto?, para trabajar posteriormente el tema sobre el cuidado de los animales de la fauna nativa, ¿ya? Ahí está, esto está subido en el aula, no me voy a detener a leerlo completo, y las referencias bibliográficas. Y finalmente les he subido la prueba, cómo queda la prueba, porque en el caso de estas estudiantes, finalmente lo convirtieron en el instrumento evaluativo que le dejaron al colegio. Miren, aquí está la prueba, cómo se ve finalmente. Entonces ahí está el objetivo de la evaluación, está, ¿cierto?, la prueba de lectura domiciliaria. Esto seguramente el colegio les solicitaba que lo incorporaran en la prueba. Nosotros no pedimos así la prueba como si fuera a ser presentada en un colegio, nos vale que esté en la tabla de especificación. Entonces, ahí están las preguntas con su respectivo puntaje. Entonces, usted cuando ve esto dice, hay una tabla de especificación detrás que justifica por qué esta tiene 4 puntos. Yo encuentro que 4 puntos es mucho. ¿Ya? Yo jugaría con el 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Lo que les quiero mostrar aquí es que aquí ya están incorporadas las preguntas de respuesta directa. En una prueba para niños, yo tampoco pondría este enunciado, ni pondría este enunciado. ¿Ya? No es útil ni necesario para un niño. Partiría de acá. Dice, menciona 2 características físicas y 2 características psicológicas de Bartolo según lo leído. Y recuerden que en alguna de las sesiones hicieron un asociograma donde analizaron a Bartolo desde todo lo que el texto, desde toda la información que el texto proveía. Y aquí hay un ejemplo de una muy buena pregunta de transferencia de registro semiótico. Dice, realiza un dibujo que represente cómo fue que sacaron el meteorito del túnel. Se requiere que estén presentes todos los personajes que aportaron para que se llevara a cabo esta hazaña. O sea, no es dibuja cualquier cosa, no es dibuja lo que más a ti te gustó, sino que es, si leíste, vas a poder representar el cómo se resolvió una situación y quiénes estaban presentes en la resolución de esa situación. Muy buena pregunta, ¿ya? Y ahí está el instrumento. Ya. Entonces, sé que es harto, por eso es que esto no se puede hacer de manera individual, tiene que ser en duplas y o hasta de a 3. Preguntas en lo operativo, porque después cuando ustedes empiecen a elaborar, empiecen el diseño, seguro que van a tener muchas más preguntas. Preguntas en lo operativo. No sé si ya lo dijo, pero ¿cuánto tiempo vamos a tener para hacerlo? O sea,
las tutorías y esas cosas? ¿Son tutoría incluidas? ¿Cómo? Había bajado el volumen, tenía el volumen bajo, eso era. Dímelo de nuevo. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para hacerlo con las tutorías o sea, con las tutorías incluidas? ¿Tutoría? Que usted no... Hay que mirar el sílabo. No lo tengo así tan claro en este minuto. Démosle una vuelta al sílabus y miremos cuál es la fecha, ¿ya? Entonces, el sílabus lo voy a abrir para que... estamos en el 2021, este es el 385, tengo varios cursos, entonces no tengo las fechas así tan claras en la cabeza si no las reviso, ya. Entonces, yo voy a usar para las tutorías la hora de taller, ¿ya? Por lo tanto, ahí vamos a tener que organizarnos para que tengan estas tutorías de 10, 15 minutos, donde lleguen con preguntas puntuales o a mostrar cómo va el progreso del desarrollo de su secuencia. ¿Cuándo tiene fecha esto de entrega? El 26, la semana del 26 al 30 de abril, o sea, en un mes más, ¿ya? Está fijada la fecha. Dice semana 8, 26 al 30 de abril, probablemente, bueno, con ustedes tengo clase el día jueves, el jueves que debiera ser, déjenme mirar el calendario, estamos a 1 de abril, el jueves 29 de abril. Esa es la fecha de entrega. Entonces, vamos a tener la sesión del 8, del 15 y del 22 para poner tutorías. Ahora, las tutorías son voluntarias. El que necesita tutoría, ¿cierto?, se anota. Ustedes ya conocen los mecanismos de anotarse y saben que los tiempos siempre son breves y siempre hay que hacer malabares para que estos tiempos sean fructíferos. Por lo tanto, el que siente que no lo necesita y que puede avanzar, no hay problema, ¿ya? Entonces, a partir de la próxima semana yo ya voy a poner horarios de tutoría. Por último, para que ustedes lleguen a decirme, profesora, mire, escogimos este libro, que no es de lo que usted dejó, o escogimos este y nos gustaría que lo pudiéramos discutir antes de ponernos a trabajar, ¿ya? Ahí hay una pregunta con respuesta. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? Yo tengo una pregunta en relación a lo de las sesiones y los tiempos de las sesiones, que dijo que tenían que ser 4 o 5 sesiones, y nosotros elegíamos si eran de 45 a 90 minutos. Sí. Y por ejemplo, si las 4 sesiones las queremos hacer de 90, ¿puede ser? Puede ser perfecto. Un problema. Ni un problema. Ya. Eso quería saber. ¿Ya? Gracias. No hay problema. Lo que pasa es que tienen la posibilidad de articular de una u otra manera. No hay problema. Si quieren hacer todas las sesiones de 90, no hay problema. Pero no pueden ser 8 sesiones. Tienen que ser 4 o 5. Sí, no hay problema. Mínimo de 4 y máximo de 5, dice el protocolo. Bueno, yo también les dejé subido al aula, se me había olvidado, mira, esto se me olvidó con decirles a los chiquillos del otro paralelo. Les dejé subidas al aula también la pauta de corrección. Tiene un mes de anticipación la publicación de la pauta, ¿ya? Ahí está la pauta, ¿ya? Es una pauta que tiene, esta es una escala de evaluación numérica, no es una rúbrica, ni van a tener una rúbrica. Este es el instrumento con el que vamos a evaluar la secuencia didáctica y que tiene 3 niveles de desempeño, no logrado, medianamente logrado y logrado, y que tiene todos estos indicadores. Primero, cosas que son puntos ganados antes de partir la carrera, seleccionar los objetivos de aprendizaje y articularlos. Luego, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento lector, por ejemplo, presenta la cantidad de sesiones necesarias para el desarrollo del acompañamiento lector, las actividades son coherentes con la meta, el acompañamiento lector presenta las fases propuestas, es decir, usted tiene para antes, para durante y para después. Las actividades de cada sesión desarrollan estrategias de lectura, cada sesión está dividida en inicio, desarrollo y cierre, aunque sea así brevecito, ¿ya? Porque, por ejemplo, aquí me refiero con que tengan inicio, desarrollo y cierre.
miren, acá en la que estábamos revisando, me voy a volver para atrás. Este es el modelo en blanco. No se mareen porque me voy a mover de un lado para otro. A ver. Cerré el que estaba revisando. Si ustedes lo vuelven a mirar, se los voy a mostrar mejor, porque esto es súper relevante que lo discutamos. Ejemplo de cátedra. Ya. Cuando yo les mostré esto, por ejemplo, aquí en la primera sesión, no se me mareen, ya, ahí está, que me muevo rápido aquí, miren. ¿Qué pasa aquí? Después de las preguntas, recuerden que estaban haciendo predicción a partir de la portada. Se les propondrá a los estudiantes leer el primer capítulo para ver si nos responden alguna de estas interrogantes. Este conjunto de preguntas quedó como en el aire. ¿Qué hiciste con esas preguntas? ¿Qué hicimos con estas preguntas? Y aquí es donde yo le pido que usted recuerde lo que vimos, ¿cierto? El LITE 2, que era herramientas de sistematización metalingüísticas y metacognitivas. Y les decíamos, si tú vas a hacer trabajo con conocimiento previo, predicciones, ¿dónde quedan registradas? ¿Se acuerdan cuando decíamos entonces, ten un cartel alfabetizador, ponlo allí en una esquina de la pizarra, porque después el sentido de hacer predicciones es que después tú te devuelvas, ¿cierto?, a ver si lo que dijiste tenía alguna relación con lo que estaba en el texto. Si no, no tiene ningún sentido, es un puro relleno. Hacer preguntas por hacer es un puro relleno. Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, termina abruptamente esta sesión después de que hicimos preguntas y les dijimos, ya ahora lean. A eso es a lo que se refiere la pauta acá, cuando dice, ¿cierto? Cada sesión está dividida en inicio, desarrollo y cierre de la clase con actividades adecuadas para cada uno. Los tiempos asociados son pertinentes, el uso de materiales y recursos se ajusta a las necesidades de la actividad. Después vienen los indicadores referidos a la justificación del marco teórico, identifica el enfoque y modelo de comprensión que subyace en la propuesta, explica y fundamenta las actividades con los autores revisados, justifica las preguntas de su instrumento, utiliza citas de autores. Y después vienen las referidas a al diseño del instrumento, a la tabla de especificaciones, a la crítica del libro, y esto son como 98 puntos totales. ¿Ya? Entonces, además usted va a tener, ¿cierto?, su pauta para que vaya construyendo y vaya usted mismo chequeándose aquí para el lado dónde va, qué le falta o qué ya tiene. Otra pregunta referida a esto. Profe, yo tengo una pregunta, pero está más orientada a la aplicación de la prueba. Dale nomás. Si yo y mi pareja de trabajo, por ejemplo, no estamos haciendo la práctica ni nada de eso, ¿lo podemos aplicar en algún familiar o algún niño que conozcamos nosotros? Mira, lo que pasa es que la cátedra no exige la aplicación de la prueba, exige el diseño de la prueba. Por lo tanto, no es una condición. No se considera. Se considera hasta el momento en que tú terminaste la prueba. Por lo tanto, no necesitas aplicarla. ¿Ya? No necesitas aplicarla, que no se complique con esta como parte. decía de la práctica. Sí, lo que pasa es que esta actividad nace en el marco de la concurrencia con la práctica intermedia, pero nace en el programa, así es como fue diseñada hace un par de años atrás, antes de que vinieran los paros, los estallidos sociales, las pandemias, que en el fondo, ¿cierto?, hicieron que esto tenga modificaciones, ¿ya? Ya, la Tiare dice, ya, la Tiare, ya, al tiro acaparando, ¿viste? ¿Tendremos solo una tutoría por dupla o dependerá de la demanda? No lo sé, yo creo que va a depender de la demanda, Tiare. ¿Ya? A mayor demanda, ¿cierto? Sí, está bien, ¿ya? ¿Profe lo va a hacer mediante un Excel igual? Como que uno se inscribe. Sí.
De los pecados capitales, pues ven, la gula, el acaparamiento, ¿ya? Está bien. Vamos a... no, está bien, está súper bien. Yo agradezco, ¿cierto?, el interés. Y voy a poner un Excel donde ustedes se van a tener que inscribir. Incluso ahí yo voy a evaluar, pues si hay mucha demanda, como tenemos los 6 periodos los días jueves, puedo, por ejemplo, poner el primer bloque, que es este, ¿cierto?, teórico duro, donde revisemos otros modelos. Puedo después dejar a lo mejor un jueves 2 bloques para estar hasta las 5 de la tarde atendiendo clientes. Ya. ¿Alguien más? Ya, pues. Entonces, les subo la grabación y organícense ustedes con el tema de las duplas. Si hay alguien que queda volando porque ya hizo la práctica, porque hay mucha gente en esta asignatura que llega sin hacer la práctica, pues no es un requisito, no es un requisito, o sea, si usted no está haciendo la práctica, no puede tomar este ramo, eso no funciona así. Es una condición de idealidad más que nada. Entonces, si no tiene dupla, también búsquese por ahí, ¿cierto?, un medio pollo, o sea, el tercio de pollo de un grupo también, ¿ya? Porque en esas condiciones podemos permitir a 3, así que eso. Ya, Profe, dígame. en la práctica me tocó un segundo básico, entonces no, solo elijo uno de los que colocó usted, ¿no hay problema en eso? Sí, me pasó también en el otro paralelo que les asignaron, ¿cierto? Por ejemplo, el colegio, los que están en el colegio Las Amapolas, primero básico, ¿ya? Así que no hay problema, ¿ya? Ya, son las 13:35, la universidad dice que hasta las 13:30 hoy día y vayan a hacer su recogimiento, ¿ya? Profesora, ¿no se vuelve a la tarde? No, pues no, si las clases hoy día terminan a las 13:30 por disposición de la universidad, ¿ya? Y yo soy muy buena para acatar las disposiciones de la universidad, así que en este caso seguiré la disposición al pie de la letra. Ya, listo. Nos vemos entonces la próxima semana. Chao, les subo la grabación. Chao. Gracias, profe.